comunes. Y eso redunda en que vamos a ahorrar armadura, porque la armadura depende del diagrama de momento, sobre todo del valor máximo. Entonces, cuanto menores sean esos máximos, menor va a ser la armadura que tengamos que colocar. Entonces, vamos ahora a ver cómo nos familiarizamos con el uso de los coeficientes para calcular cuánto valen estos momentos, que no valen ni Q por L cuadrado sobre 8, ni Q por L cuadrado sobre 24 o sobre 12. Tenemos que trabajar con coeficientes, como cuando lo hacíamos en la tabla de Marcus, en la tabla que utilizábamos para trazar los diagramas de momento en losas cruzadas. Repetimos, estas son losas unidireccionales, pero son losas unidireccionales continuas. Entonces, nos vemos obligados a trabajar también con tablas. ¿Cómo sería la cuestión? Bien, nosotros habíamos visto que, por ejemplo, para calcular un valor máximo de momento con las tablas de Marcus, nosotros decíamos que trabajábamos con un coeficiente que lo sacábamos de la tabla y lo multiplicábamos por la carga de la losa y lo multiplicábamos por la menor longitud al cuadrado. O sea, la fórmula era del tipo coeficiente por Q por longitud al cuadrado. Bueno, acá el valor del momento lo vamos a obtener haciendo la carga por la longitud al cuadrado, pero ahora dividido por el coeficiente. Antes multiplicábamos por el coeficiente, bueno, acá está preparada la tabla para dividir. Va a ir abajo el coeficiente. Pero la fórmula va a ser bastante parecida. Q por L cuadrado sobre el coeficiente. Eso en cuanto a la fórmula. Y después vamos a ver cómo interpretar los valores de la tabla. A ver, ¿cómo sería la cuestión? Nosotros, por ejemplo, vamos a ir de lo más sencillo a lo más complicado. Vamos a suponer que nos tocara un sistema de dos losas unidireccionales continuas. Y obviamente con la continuidad en esta dirección, como lo vemos acá. Entonces, ¿cómo deberíamos resolver esto nosotros? Supongamos que esta sea la losa 1 y que esta sea la losa 2. Entonces, ¿cómo tendríamos que resolver esto nosotros? Bueno, nosotros diríamos, esto va a funcionar así, con este esquema estructural. En donde, bueno, esta será la longitud 1. Esta será la longitud 2. Acá, bueno, esta losa tendrá una carga distribuida Q1, y esta losa por ahí tiene una carga distribuida un poquito mayor, Q2. Obviamente Q1 y 2 podrían ser iguales, y la longitud 1 y 2 también, pero digo, para hacerlo más general, vamos a poner e identificar las longitudes diferentes y las cargas diferentes. Digo, bueno, esto, como acabamos de ver, va a generar un diagrama de este tipo, en donde este va a ser el valor máximo que se va a detectar para esta losa. Podríamos llamar M1, es el valor máximo, este sería M2. Y acá podríamos considerar, bueno, si a este apoyo lo llamamos A este B y a este C, este sería el momento B. Entonces nosotros nos encontramos frente a este problema ante la necesidad de calcular cuánto vale este máximo, M1,
cuánto vale este otro máximo, M2, y cuánto, o sea, de esta zona el máximo es M1, de esta zona el máximo es M2, y de esta zona en el apoyo intermedio, el momento nos quedó del lado de arriba, y el máximo es este. Entonces tendríamos que ver cómo calcular esos valores. El momento M1, el momento M2 y el momento MB. ¿Sí? Y entonces, bueno, sucesivamente lo vamos a hacer a esto aplicando esta fórmula. En donde, por ejemplo, M1, ¿cómo sería? Sería la carga de la losa 1 multiplicada por la longitud 1 al cuadrado y dividido el coeficiente que me dé la tabla para M1. Vamos a ponerlo así. Ese sería el coeficiente. ¿Cómo calcularía M2? Y bueno, tendría que hacer la carga 2 por la longitud 2 elevada al cuadrado dividido el coeficiente M2 que me dé la tabla. ¿Y cómo calcularía finalmente el momento ahí? Bueno, sería, ahí tendría que ver qué carga considero para B. Ya les digo, la carga va a ser la carga promedio, porque acá claramente era la carga 1, acá la carga 2. Bueno, acá tengo carga a la izquierda y carga a la derecha, digamos como que el tramo sí puedo identificar cuál es la carga que tiene, pero el apoyo tiene carga de un lado y del otro. Entonces lo que voy a hacer es calcular el promedio, la carga promedio. ¿Cómo se calcula el promedio de algo? La carga promedio. Hago la carga 1, le sumo la carga 2, y a esa suma la divido por 2. Y ahí obtengo la carga promedio, la que está entre una y otra, que es la carga intermedia, digamos, el promedio. Entonces decía, la carga promedio por, bueno, acá para el momento 1 involucraba a la longitud 1, acá para el momento 2 a la longitud 2. ¿Qué hago en el apoyo? Otra vez, bueno, trabajo otra vez con longitud, ahora con longitud promedio. L promedio. ¿Y cómo calculo la longitud promedio? Y bueno, hago L1 más L2 y al resultado lo divido por 2. Entonces acá sería la longitud promedio al cuadrado. Y a eso lo divido por el coeficiente. Acá era M1, acá era M2, bueno, acá es MB. Entonces, si yo estoy calculando un sistema de este tipo y conozco la carga y conozco las longitudes, lo único que me está faltando para poder calcular estos momentos y cerrar el diagrama es averiguar cuánto valen M1, M2 y MB. Y ahí entra la tabla. Ahí es donde nosotros utilizamos la tabla. Entonces, vamos a ver cómo obtener estos coeficientes M1, M2 y MB de la tabla, que va a ser una metodología parecida a la que utilizábamos para sacar los coeficientes MX, MI, de la tabla de Marcus-Loser. Para Marcus-Loser habíamos visto que para ingresar a la tabla teníamos que trabajar con la relación entre los lados de la losa cruzada, ¿se acuerdan? Teníamos que ver si hacíamos LX sobre LI o LI sobre LX, porque era así como íbamos a entrar a la tabla, con la relación entre los lados de la losa. Bueno, para entrar a esta otra tabla no vamos a trabajar con de esa manera, con la relación entre los lados. Para trabajar con esta tabla vamos a entrar con la relación entre las cargas, o mejor dicho, de la parte de la carga permanente y de la carga total. A ver, lo voy a explicar mejor. Nosotros habíamos visto cuando tuvimos que analizar cómo se determinaba la carga de una losa, habíamos visto
que necesitábamos en principio dos tipos de información para calcular el peso que iba a soportar una losa. Por un lado necesitábamos saber con qué materiales y qué espesor iba a tener cada capa del solado de esa losa. Lo recordarán, necesitábamos un corte que nos informara por qué material iba a tener el revestimiento, cómo iba a estar hecho el contrapiso, si iba a haber carpeta de asiento, y además de eso, conocer los espesores de cada una de las capas. Y nosotros con esa información calculábamos lo que llamábamos la carga permanente. Y después el otro dato que necesitábamos era saber cuál iba a ser el destino del local. Si iba a ser un dormitorio, una cocina, un balcón, porque con ese otro dato nosotros íbamos a poder determinar cuál era la sobrecarga, que era un valor estadístico, recordarán eso. Entonces, nosotros decíamos que la carga que iba a actuar sobre la losa que estábamos queriendo calcular se obtenía como la suma de la carga permanente y la sobrecarga. ¿Recuerdan esto último, esto que estoy describiendo ahora? Carga igual a carga permanente más sobrecarga. ¿Recuerdan, chicos? A ver, Sondón. ¿Recuerdan cómo se calculaba la carga sobre una losa, chicos? ¿Lo recuerdan a eso? No me acuerdo que hayamos calculado cargas, profe, el peso que iba a tener. Ah, bueno. A ver, yo no les dije que teníamos que trabajar con un corte de la losa, o mejor dicho, un corte del solado, que nos dijera, bueno, esto va a ser un revestimiento de madera apoyado sobre una carpeta de asiento, sobre un contrapiso, sobre la losa y en todo caso un revoque para la planta de abajo. Y esto con espesores. ¿No trabajamos nunca con esto? No, me parece que no. El resto, Naranjo, a ver, Sondón, aunque sea por escrito, si me puede poner algo. Fernández. Como profe estaba haciendo otra cosa, no escuché la punta. Lo que decía era, si recuerdan, cómo se calculaba la carga de una losa, que era la suma de la carga permanente más la sobrecarga. La verdad yo no me acuerdo. A ver, Sondón, si me escribe algo. O Fernández, a ver si recuerda algo. Yo recuerdo haberles dado ejercicios en la carpeta, por eso, si no lo tienen, lo doy, arrancamos por ahí, pero me pareció haberlo dado. A ver, Sondón, si se acuerda. Uno puso, yo ya puse hace un cachito, profe,
que no me acuerdo que hayamos visto en profundidad. O sea, porque acá la idea sería poder cerrar este tema, pero si no lo vieron, tengo que parar y volver para atrás. Yo estoy casi convencido de haberles dado un ejercicio en donde les explicaba cómo calcular la carga de una losa, pero bueno, si no es así, lo vemos. O sea, yo no les mandé tablas con los pesos específicos de los materiales y con los valores de sobrecarga de acuerdo a los diferentes tipos de local con los que trabajamos. ¿Se pueden fijar en la carpeta? Eso yo no tengo, profe. Yo lo último que tengo es que estoy haciendo los cálculos de la losa y de las varillas, pero de la Claro, pero explosión no. claro, antes de ese tema, vimos cómo calcular la carga sobre una losa. Yo mandé al grupo, hicimos ejercicios y mandé al grupo una tabla con los pesos específicos, por ejemplo, por ejemplo, cómo considerar el peso correspondiente a un contrapiso de cascotes, cómo considerar el peso de una carpeta de concreto, etcétera, etcétera. Y lo mismo, cómo considerar la sobrecarga correspondiente a un dormitorio o correspondiente a un pasillo o a una cocina. Yo creo que incluso si se fijan en el grupo de WhatsApp, ahí tienen que estar las tablas. Si no, bueno, arrancamos de vuelta, pero no sé, me gustaría que opinaran los demás también. A ver, Sondón, aunque sea por escrito, o Fernández. Yo ahora voy a salir un cachito, voy a ir al grupo de WhatsApp para confirmar esto que les estoy diciendo. Yo creo que les mandé las tablas. A ver, vamos a mirar el grupo. A ver.
Bien, acá me estuve fijando. El lunes 11 de mayo les mandé esas tablas. Están en el grupo de WhatsApp. 11 de mayo. Revísenlo a ver si lo encuentran. Sí, yo lo que no sé, chicos, si ustedes toman apuntes de lo que vamos viendo o si simplemente lo ven y capturan las pantallas. Entonces, claro, ahí se va a hacer un poquito más complicado de seguir. Pero esto es del 11 de mayo. Si alguno tomó nota de eso, es del día 11 de mayo. ¿Lo encontraron? A ver si lo encontraron.
Fernández, ¿vos te acordás de este tema? Lo del coeficiente sí, pero lo de M1 y M2 no me acuerdo. No, lo que pregunto es cómo estimar la carga de una losa, como la suma de la carga permanente más la sobrecarga. Acá lo que estamos charlando es si hicimos ejercicios de este tipo o no hicimos. Yo tengo entendido que sí. Algunos compañeros no recuerdan haber hecho ejercicios para calcular la carga permanente más la sobrecarga. Yo digo, la carga permanente era cuando calculábamos el peso de cada capa del solado y la sobrecarga. Nos dio las tablas, pero no lo llegamos a calcular a eso. Ok, O sea, nos había dado un listado. no tenemos ningún ejercicio hecho. No. ¿Ustedes tienen apunte de eso? Nos había pasado, lo que sí nos había pasado era como una lista de lo que era para lo que valía cada cosa, o sea, el ladrillo, la madera y eso. Pero nunca hicimos ningún ejercicio. No. Ok. Bueno, vamos a tener que hacer un ejercicio de eso entonces. Yo pensé que lo habíamos visto. Evidentemente me estoy confundiendo de curso. Bueno, vamos a empezar de vuelta entonces. Vamos a tener que borrar todo y arrancar de vuelta y esta clase dejarla para otro momento. Entonces vamos a ver cómo, por eso yo quería estar seguro de que no lo hubiéramos visto, porque por ahí era que algún compañero no lo había visto porque no había estado, pero bueno, si todos me dicen que no lo expliqué, evidentemente no se los debo haber explicado. Vamos a entonces a ver cómo estimar la carga de una losa. A ver. Pongan como título eso entonces. Cálculo de la carga sobre una losa. ¿Me escuchan todos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien. Entonces pongan la carga, les voy a dictar, la carga sobre una losa se obtiene como la suma de la carga permanente más la sobrecarga. Entonces pongan esto y ponemos, la carga es lo que nosotros denominamos siempre con la letra Q. La carga permanente la vamos a designar con la letra J minúscula y la sobrecarga con la letra P. Vamos poniendo eso.
Entonces ponemos a continuación. Para determinar la carga permanente, necesitamos conocer cómo está constituido el solado del entrepiso. Debido a que la carga permanente estará constituida por el peso de cada una de estas capas que, permanentemente estarán solicitando a la losa. Punto aparte. Por otro lado, sobre la losa actúan cargas variables en el tiempo y que están relacionadas con el mobiliario a utilizar, la cantidad de personas que habitan el local y su frecuencia de utilización. Punto seguido. Todas estas cuestiones de más difícil interpretación quedan englobadas en valores estadísticos que los reglamentos de cálculo sugieren a través de tablas. Punto aparte. ¿Hasta acá pudieron copiar todo?
Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, resumiendo, yo la carga de una losa la voy a obtener siempre sumando lo que llamamos carga permanente, que está constituida por todos los materiales que permanentemente van a estar sobre la losa y son los que constituyen el solado, o sea, el revestimiento cerámico de madera o alfombra, la carpeta de asiento sobre el cual se coloca, el contrapiso que sostiene a ambos, todo esto encima de la losa, o sea, cada una de esas capas, que son el peso de los materiales que siempre van a estar ahí, es lo que constituye de la carga permanente. Pero además de esto, tenemos que considerar, como les decía, el ropero, la cama, no sé, si estoy hablando de un dormitorio, la mesa, la silla, si estoy hablando de un comedor, la cantidad de gente que utiliza eso y cómo lo utiliza cada día de la vida útil de esta losa. Y digo, todo eso queda englobado en la sobrecarga. Esto es de imposible determinación certera, porque una familia tiene hábitos diferentes a otras. Lo que se hace es tomar valores estadísticos, valores promedio, y los reglamentos de cálculo entonces nos proporcionan una tabla, que ustedes ya la tienen, en donde dice, bueno, para una cocina la sobrecarga es tanto, para un dormitorio la sobrecarga es tanto. Entonces, bueno, nosotros con un corte del solado que está sobre la losa, determinamos G, y con la tabla, de acuerdo al destino del local, determinamos P. O sea, para ponernos a calcular la carga sobre una losa,